Bien. Tenés público. Yo en este momento me sonrío porque hay tanta gilada que dice que Borges y Jauretche y Mansi se odiaban. Y no es así, no fue así. Mira, Mansi, para la historia del tango, es un innovador. Junto a Celedonio Flores, Discépolo, los dos Contursi, Espósito y Cadícamo, como ya dije, ahora incorporé a Celedonio, que fue sí que el que utilizó el lunfardo fundamentalmente, pero de manera exquisita. Ahora, es un innovador, don Homero, en las temáticas de las letras, porque es una cuestión muy enganchada con las demás actividades que desarrollaba Mansi. No había una separación, no había una autonomía con respecto a las otras actividades, había una relación intersubjetiva y objetiva con respecto a las otras. Era un hombre integral, parecía un hombre del Renacimiento, completísimo. Una de las claves de su innovación tiene que ver con la calidad de las letras de tango. La calidad, no era berreta para escribir. No era esa milonga que a mí me repercute en los testículos que se llama pimienta, milanesa y sal, algo así. Y sal. Azúcar, pimienta y sal. Sí, sí, Azúcar, que a mí sí, no me gusta ni en pedo, mirá. Y a dúo es peor. A dúo es peor. Una de las claves de su innovación tiene que ver con la calidad de las letras de tango. Dijimos que, porque era un tipo versátil, en este punto fue fundamental en cuanto a la formación, dijimos, González Castillo, que era el papá de Cátulo Castillo. Eran del barrio. No solo tuvo una influencia muy fuerte de los simbolistas franceses, Homero Mansi tenía mucha aptitud para llegar a públicos amplios. Es una virtud poco común, porque si no, a mí no me gustan los poetas herméticos, como Guirri, por ejemplo, que es un poeta argentino, de gran calidad, de primera, pero es hermético, no llega al gran público. A mí no me basta con que sea un poeta con construcción literaria, sintaxis superlativa, si no llega. ¿Por qué? Porque el hombre es voluntad, emoción y sentimiento. No es nada más que intelecto. Homero Mansi tenía, dijimos, mucha aptitud para llegar al gran público, al pueblo. Es una palabra ahora que está desgastada, está desacreditada, desvalorizada. Pero el pueblo es una palabra muy importante. El pueblo tiene que sugerir sentimientos. El pueblo tiene que tener vinculación incluso con el amor fraterno. El pueblo tiene que tener vinculación con el amor materno, con el amor filial. Ese es el pueblo argentino. El pueblo que siente, el pueblo bueno, el pueblo honesto, el pueblo trabajador, el pueblo laborioso, el pueblo honesto. Ese es el pueblo argentino. No el pueblo pedigüeño que han construido desde un sistema semifeudal. Discúlpeme la digresión. No creo que Borges haya influido tanto en Mansi como Mansi en Borges, porque es notable, porque Mansi es el que alienta a Borges para que le haga el prólogo a Jauretche del libro, nada más ni nada menos que el libro de El paso de los libros. Porque Borges era irigoyenista, igual que ellos dos, que Mansi y que Jauretche. Y además, había una singularidad en la relación entre Borges y Homero Mansi, porque Mansi lo llevaba a girar a la noche, a salir con mujeres, a ir a escolazar, a conocer los barrios del suburbio, iban a conocer Saavedra. Por eso se colaba a veces un catolicucho, que era muy buen tipo, que siempre fue buena persona, que se llamaba Leopoldo Marechal. Hacían esas excursiones por Saavedra, por Almagro, esas excursiones por Palermo, y de ahí emanaba una fuente de recursos literarios creativos de alto poder de
eficacia en la comprensión de la gente con respecto a esas poesías. Emanaban de la tierra suburbana esa poesía. Por eso es tan importante la calle y la biblioteca en la formación de un poeta. No puede existir un poeta que tenga nada más y exclusivamente biblioteca. Si no tiene calle, es una mitad que camina escribiendo nada más. Es un medio hombre, es un semi-hombre, desde el punto de vista poético. Resulta que cuando se produce la Revolución del 30, se crea lo que se llamaba Forja, se llamó Forja, y estando detenido en Corrientes, Arturo Jauretche decide escribir un libro de poemas que se llamó El paso de los libres. Y el prólogo lo escribió Borges, un prólogo hermoso, que sería alargar la exposición, ¿no? Leerlo. Pero las paradojas de la historia de los hombres hace que después, en la década del 60, lo entrevisten los periodistas. Lo entrevistan un escritor, Rossini. No, mejor dicho, después si quieren les doy la bibliografía por WhatsApp. Un periodista que se llama Fernando Sorrentino, y le dice, pero Borges, como para provocarlo, usted le escribió el prólogo, usted que está permanentemente en estado de riña con Jauretche y Jauretche con usted le escribió el prólogo al libro El paso de los libres. Y Borges dice, ¿y por qué? ¿Qué tiene de malo? Si las poesías tenían un gran valor literario. Que ahora que después se haya hecho peronista, de radical pasó a ser peronista. Dice, no hay ningún problema. Si yo de radical pasé a ser conservador, ¿cuál es el problema? Entonces, en ese camino, Borges, Jauretche y Mansi, como ya dije y reitero, eran una especie de tres mosqueteros de la literatura popular. Borges era popular, es popular y seguirá siendo popular. Lo popular no es incompatible con la calidad. Ese es un grave error de los que hacen crítica artística en lo pictórico, literario, etcétera, etcétera. Lo principal de Mansi son 4 o 5 aristas, ¿no? Letrista, pero es importantísimo lo que hizo Mansi, porque fue abanderado de la industria nacional cultural cuando creó artistas asociados argentinos. Es muy importante. El cine argentino era exitoso en toda América Latina. Y fue periodista también, fue gremialista. Cuando se aborda a Mansi, se puede hacerlo en forma global. Ahora, abandoné los libros, dice, bueno, esta es la famosa frase, abandoné los libros y me hice luchador. No supe hacer distingos entre el verbo y el gesto, peleando por la idea sin sombra de interés. Volví a la convivencia de la barriada, dejé perder la gloria de mi destino grande. Tomé la calle angosta y le canté a la luna, y la gente del barrio se detuvo a escucharme. Esto lo escribió a los 30 años, Homero Mansi. Borges dice de Irigoyen, miren qué interesante esto, dice, entre los hombres que andan por mi Buenos Aires hay uno solo que está privilegiado por la leyenda y que va en ella como en un coche cerrado. Ese hombre es Irigoyen. Esto lo escribe en un libro de 1926, Borges, que se llama Tamaño de la Esperanza, que no está en las obras completas. Está prologado por Kodama. Dice así, acá no se ha engendrado ninguna idea que se parezca a mi Buenos Aires, a este mi Buenos Aires innumerable, que es cariño de árboles en Belgrano, y dulzura larga en Almagro, y desganada sorna orillera en Palermo, y mucho cielo en Villa Ortuza, y procederá taciturna en las 5 esquinas, y que rencia de ponientes en Villa Urquiza. Y miren esto cómo termina. Y redonda de Pampa, ¿en qué barrio? A ver. En Saavedra City. No, Saavedra.
Ya Buenos Aires, más que una ciudad, es un país en ese momento. Y hay que encontrar la poesía y la música y la pintura y la religión y la metafísica que con su grandeza se avienen. Hola. Eso es lo que dice Borges en El tamaño de la espera. ¿Cómo te va? Estoy A todos nos invita en un Zoom. a ser dioses y a trabajar en su encarnación. Dice Borges, a los criollos les quiero hablar, a los hombres que en esta tierra se sienten vivir y morir, no a los que creen que el sol y la luna están en Europa. Fíjense en esta frase de Borges que le dicen extranjerizante. La gilada le dice, es un poeta extranjerizante. Gilada, dicen. No lo conocen, no conocen la obra de Borges. Borges, en El tamaño de mi esperanza, en la página 23 dice, ¿de qué? ¿De qué barrio habla? De Saavedra. De Saavedra City. Dice, yo mismo, en una casa del barrio de La Recoleta, escribo estas dudas. Fui hace unos días a Saavedra, allá por el 5000 de Cabildo. Hojaldre, que si iba a Cabildo al 5000, iba al puente Saavedra, y ahí había mucho patinaje. No sé qué estaba haciendo el ciego por ahí. Fue hace unos días a Saavedra, allá por el 5000 de Cabildo. Vi las primeras chacritas y unos ombúes y otra vez redonda la tierra y me pareció grandísimo el campo. Muy importante, dice, en 4 cosas sí creemos, es que en que la pampa es un sagrario, en que el primer paisano es muy hombre, en la redundancia de los malevos y en la dulzura generosa del arrabal. Salas, en su libro sobre Mansi, ojo, este es el mejor libro para mí, el de Fernando Salas sobre Homero Mansi. El sur es la sustancia natural de que está hecha Buenos Aires. Esto lo dice Borges, ¿no? Porque siempre reivindicó Palermo y después se arrepiente porque se da cuenta que cuando estaba elogiando y haciendo la apología de Palermo, en realidad estaba reivindicando el sur. Miren ustedes qué contradicción. Y dice Borges, el sur es la sustancia, porque esto está vinculado con el tango sur. Por eso la síntesis superadora de la canción porteña es sur. El sur es la sustancia natural de que está hecha Buenos Aires. La idea platónica de Buenos Aires, el patio, la puerta cancel, el zaguán, son todavía Buenos Aires. Sobreviven patéticos en el centro y en los barrios del oeste y del norte. Nunca los vemos sin pensar en el sur. Hace 30 años me propuse cantar mi barrio de Palermo. Celebré con metros de Whitman las oscuras higueras y los baldíos, las casas bajas, las esquinas rosadas. De ahí viene el hombre de la esquina rosada, no es el hombre de la esquina rosada. Hojaldre, el cuento se llama Hombre de la esquina rosada. Redacté una biografía de Carriego, que es hermosa y se las recomiendo. Es un ensayo sobre Carriego. Y se corre una bola fulera de Carriego. Parece que Carriego tenía visitaba con mucha frecuencia a la mamá de Borges. Disculpe. Bueno, un almacén iluminado, lo dice después Mansi en Sur. Un almacén iluminado en la noche, una cara de hombre, una música, me traen alguna vez el sabor de lo que busqué en los versos. Esas restituciones, esas afirmaciones, ahora solo se me ocurren en el sur. Yo creí cantar a Palermo. Había cantado al sur en realidad, porque no hay palmo de Buenos Aires que pudorosa últimamente no sea el sur. Este es el reconocimiento de cómo Homero Mansi consigue descubrir que la médula barrial de Buenos Aires es el sur. Dios contempla el mundo desde la perspectiva de la eternidad, pero el pasado, futuro y presente se funden en un solo tiempo, o mejor, en una ausencia de tiempo. Este es el principio filosófico que tenían los tres: Jauretche, Mansi y Borges.
En un momento determinado, volviendo al tema del levantamiento de Paso de los Libres, Mansi le escribe a Jauretche, y estando preso, ¿no?, en Paso de los Libres, le dice: tuve la fortuna de leerlo, el manuscrito, ¿no?, de Jauretche, e invité a terminar y publicarlo. Pero antes, te digo, Vasco, invité a Borges, claro espíritu y sobrio talento de la generación de 1918, en realidad la del 22, la de la escuela Martín Fierrita, ¿no?, una escuela literaria. Y lo invité a un bar porteño a Borges, y juntos leímos el poema tuyo. Cuando terminé la lectura, el juicio de Borges se sintetizó en este pedido. Es increíble que hayan hecho, hayan creado el mito del enojo y del odio permanente entre Jauretche y Borges. Dice: amigo Jauretche, quisiera prologar su libro, dice Borges. El autor, Jauretche, aceptó, y así surgió esa magnífica página que precede el relato y que fue el relato de la famosa revolución de Bosch y el teniente coronel Pomar. Esto es, digamos, la relación que después Borges, cuando lo entrevistan en la década del 60, le cuesta reconocer que había sido amigo, porque para Borges fue como una especie de, no una especie, fue una decepción que ellos desde el radicalismo se hayan incorporado al peronismo. Pero lo explica Mansi. Incluso también las primeras disidencias en Forja se produjeron con la Guerra Civil Española, a la cual adhirió a la causa republicana Homero Mansi, y Jauretche, Scalabrini Ortiz, que no era radical, de Lepiane, Molinari y algunos otros, salvo Scalabrini Ortiz, no estuvieron de acuerdo en apoyar la causa de la República, salvo Scalabrini Ortiz. Y después, en la Segunda Guerra Mundial, adhirieron a la posición de la neutralidad. Cuando termina la década infame, se produce la Revolución del 43, Mansi desconfiaba de Perón. Mansi todavía estaba afiliado al radicalismo. Pero Jauretche también, pero tenían disidencias con la corriente alvearista, que le llamaban la corriente de la unidad nacional. Y en esa época tenían cierta rigidez con el alvearismo, las tenía, por ejemplo, Balbín, que era mucho más joven, lógicamente, que Mansi. O quizás pueden haber sido contemporáneos, porque ojo que Mansi murió a los 44 años. Mansi murió en el año 51, nació en el 1907. Bueno, entonces permanecieron en el partido. Y incluso votó a la Unión Democrática en el año 46. Mansi. Jauretche ya se había incorporado. Después, en un proceso en donde Borges dice, Mansi hace una reflexión que hicieron muchos hombres que venían del radicalismo, incluso venía del radicalismo, venía el padre de John William Cook. Y decían que ellos hacían esta reflexión política. Si la base programática del ideogodenismo gira en la reivindicación de lo nacional, de lo popular y de las limitaciones a la progresiva ¿Qué pasó? ¿Qué pasó, Turi? se cortó acá. No, ¿cómo se cortó? Si te estamos escuchando y viendo. Sí, ya sé, no sé qué carajo pasó. El video de él se debe haber cortado. ¿Eh? El video, no. Por el video no ves nada, ¿no? No, si lo estamos viendo. Sí, ¿A mí me ahí lo ven? vemos, pero él no ve nada. ¿Entendés? Él no ve. No, yo no veo un carajo. Eso. Nunca viste nada. Turi, ¿viste algo alguna vez?
Te escuchamos, Turi. Mira que te estoy escuchando, Fer. Te quiero, te quiero. No te hagas el... Mirá, no te hagas el pillo conmigo, Fernando. No te hagas el pillo. Creo que abundar en seguir la exposición con respecto a Mansi se tornaría tediosa. Yo pienso terminar la exposición primero con recitando tres poesías. Una Sur. La otra, pero me voy a referir a lo siguiente. Mansi sabía que tenía cáncer. Mansi sabía que tenía cáncer en el 49, él muere en el 51. Y hace todo lo posible por componer lo máximo posible. Y en un momento determinado decide escribir su última poesía, que es desgarradora, pero que estéticamente es superlativa. Sería una exageración decirlo, pero imposible un responso más bello que ese. Después vamos a hablar del responso que escribe Troilo después que muere Mansi. La poesía dice así. La escribe en abril del 51, dice: puedo cerrar los ojos, lejos de las pequeñas sonrisas que conozco, escuchando estos ruidos recién llegados, viendo estas caras nuevas, como si de pronto los 1000 lentes de la locura me trasladaran a un planeta ignorado. Estoy lleno de voces y de colores que juraron acompañarme hasta la muerte, como amantes resignadas, al breve paso de mi eternidad. Sé que hay recuerdos que querrán abandonarme, solo cuando mi cuerpo hinche un hormiguero sobre la tierra. Sé que hay lágrimas largamente preparadas para mi ausencia. Sé que mi nombre sonará en oídos queridos, con la perfección de una imagen. Y también sé que a veces dejará de ser un nombre y solo será un par de palabras sin sentido. Estoy lleno de voces y de colores. Unas veces recogidos en el sonambulismo de la marcha, otras inventadas tras mi propia soledad. Con ellos se integra un cortejo final de despedida. Se cambiarán en lágrimas y palabras piadosas. Pero hoy, en medio de lo que todavía no he podido amar, evoco a los marinos encerrados en las paredes altas de la tormenta, a los soldados caídos sobre hierbas lejanas, a los peregrinos que duermen bajo la sombra de árboles innominados, a los niños que yacen contemplando el yeso de los hospitales, y a los desesperados que entregan el último gesto frente al paisaje final e instantáneo de la demencia. Esta fue la última poesía de Homero Mansi. El velorio se hace en Sadaic, por supuesto multitudinario, con concurrencia multitudinaria, y se lo entierra en el cementerio de la Chacarita, en el panteón de Sadaic, como ya se lo había enterrado a Celedonio Flores, y después se lo entierra a Dicepolín. El discurso lo pronuncia Cátulo Castillo en Chacarita. La contención de ese hombre fue súper extraordinaria, sobrehumana, porque fue el compañero de Homero Mansi desde la infancia. Fue compañero de colegio en el colegio Luque, en el internado. Si puede hablar más fuerte. Bueno, y la despedida dice así: para hacerte una historia, hermano mío, comenzaría así.
Se acercó con sus cosas que tenían la simpleza genial del propio pueblo. Un trasunto de calles orilleras, arboladas y viejas como el duende que transitó sus tangos, y que vivió en sus ojos que eran negros y tristes y profundos. Tal vez toda la infancia que alborotó las tardes de extramuros y el poema del hermano mayor que él admiraba. El hermano mayor que él admiraba era el padre de Cátulo Castillo. Una fuerza indomable le llegaba de lejos. No sé si de Anatuya, un pueblito purinque con Imasti, el capataz indígena, o su hermano Román que amansaba el rocillo en la heredad paterna. ¿Acaso el algarrobo triste o el chañar que tiraba las sombras en la tierra reseca, o la lejana cruz de Calicanto con que cantó algún día en los años el poema de María Chacarera? Pero era de todos modos ese misterio eterno que lastima el insomnio de los hombres que piensan y que sufren y que crean, cuando vuela la idea y el cerebro adquiere dimensiones de cosmos sin medida posible. No sé si fue Carriego, allá hace mucho, quien lo inició en la hermética religión de los versos desvestidos de retórica inútil y falso preciosismo versallés. Pero un día encontró que era posible decir lo que sentía sobre un metro de tango, el más humilde, y entregarle a su barrio, a su ciudad, al pueblo, el vigor de un mensaje que tenía olor a calle y a viento y a boliche. Él recibió el impacto de un barrio suburbano, sureño y empinado sobre las piedras hoscas que recorrió la chata de Damián, el Carré. Él recibió los suspiros más dulces de la chiquilla humilde que vivía en la casa del frente, entre las verjas donde había campanillas y un cedrón y una planta de malva. Llegaban desde lejos, musicales y hondos, los golpes del herrero. Acuérdense que en sur dice el herrero Barro y Pampa. Era un vecino el herrero. Y había silbatina de muchachones simples que se acostaban tarde, contemplando a la luna o al vigilante gaucho. Dice el vigilante gaucho, porque cuando nosotros éramos pibes, nosotros éramos amigos del vigilante que estaba parando en la plaza o que estaba parando en la esquina. Éramos amigos, no enemigos. Al vigilante gaucho, desde aquella vidriera, decorado sutil para sus ojos buenos. Decorado sutil para sus ojos buenos. Barrio inefable y puro para su corazón y su tristeza. Envolviera esas cosas pequeñas y hondas en esa cosa absurda que es un verso, y así encontró su clima y se lanzó a la vida desde unos pantalones cortos y una cara rechoncha y una ruta que subía calle arriba hasta San Juan y Loria. Después hubo un colegio que se llamaba Lupi y amigos diferentes, y todo puente Alsina con sus alcantarillas y sus luces perdidas en la noche. San Juan y Boedo Antiguo y todo el cielo, Pompeya y más allá la inundación. Los años se asomaron al bozo y fue un hombre que de pronto buscaba la vida, caminando hacia el norte, sobre antiguos tranvías rechinantes y torpes. Tal vez la facultad fuera una excusa para hurgar una ciencia que no necesitaba. Las leyes eran cosas sin aristas, ni color, ni misterio. ¿Qué misterio era el suyo? El que traía encerrado en 100 gestos para copar la vida y ganar la postura a salto y carga. La ciudad ya era fácil, porque estaba más cerca y titilaba en miles de letreros luminosos. Así creció de pronto, como acortó su nombre, Homero Mansi. ¿Quién era Homero Mansi? Era una cosa nuestra nada más. Unos ojos muy grandes que miraban las noches con ternura de niño, reflejando el paisaje que llegaba de adentro, el de su calle y sus recuerdos, tremolante y terrible. El vértice esperaba para iniciar la lucha, y Homero Mansi se armó de la palabra y de la idea. Lo encuentro en las esquinas, orador de contiendas quijotescas, templando sus 20 años y enarbolando sueños de muchacho, y fustigando el alma en una búsqueda de sensaciones nuevas, pero intuidas, quién sabe desde cuándo.
y tal vez ese fárrago de cosas que se esconden en las ramas más altas de las horas. Un borbotón de alcohol y trasnochada, el amigo encontrado sobre el filo del alba en una esquina. Bandoneón, hoy es noche de fandango y quiero confesarte la verdad. Pena a pena, copa a copa, tango a tango, embalado en la locura del alcohol y la amargura. Así plasmó su verso, en ese estrujamiento del espíritu que busca la expresión para decirla y a veces no la encuentra, pero también la lucha le señalaba un puerto. Los autores de versos y los músicos que eran como él, producto de las calles y que hablaban en su mismo lenguaje musical y encendido. Así llegó hasta ellos, a nosotros, para formar el nudo y para atarlo con la fuerza feliz de su palabra. Sadaik era un símbolo que apretaba en la sigla 100 caminos de conquista gremiales que estaban ya a un paso nada más de la esperanza. Homero ya era un hombre, y su barba crecida, casi excéntrica, le dio fisonomía de patriarca, un patriarca muchacho que recordaba cerca de sus ojos, que a veces le brillaban como lágrimas. Y una luz formidable de pujanza, el cine, el teatro, el periodismo, todo. Una múltiple sed por la conquista que nunca le fue esquiva. Tal vez porque sabía que estaba la muerte agazapada, que nada es perfecto, que el hombre tiene el sino marcado y de antemano. Un día, cualquier día, lo encontramos herido. Empezaba el regreso hacia la tierra, al barrio, a los recuerdos. Nos engañaba a todos, sin engañarse él mismo, que presintió el final con esa misma angustia con que se presienten los versos que a veces no se escriben. Y su verso 5 final minutos es quedan. todo esto que sin estar está, que lo recuerda, que lo lleva y lo trae, que lo exalta, que lo agranda y lo borra y lo redime, angustiando esta sorda impotencia de persistir llorando su temprana partida. Su herencia es un manojo de tangos, los más nuestros. Su herencia es la palabra fácil y es el recuerdo. Su herencia es un clima de barrio que fue suyo, donde la noche en el pescante contempla al hombre gris que chicotea el látigo en la diestra. Su herencia es todo esto tierno que tenemos de nuevo florecido, porque también miramos hacia atrás, Homero Mansi, y te encontraremos de nuevo en la vidriera, mirando como llueve en un otoño. Adiós, Homero Mansi, amigo nuestro, hermano. Terminó. Si alcanza, recito sur. Si no, largo acá. Con el pucho de la vida amarrado entre los labios, la mirada turbia y fría, un poco lerdo el andar, dobló la esquina del barrio y curda ya de recuerdos, como volcando un veneno. Esto se le oyó acusar, vieja calle de mi barrio donde he dado el primer paso, vuelva vos gastado el mazo en inútil barajar. Una llaga en el pecho con mi sueño hecho pedazos, que se rompió en un abrazo que me diera la verdad. Aprendí todo lo malo, aprendí todo lo bueno, sé del beso que se compra, sé del beso que se da, del amigo que es amigo siempre y cuando le convenga, y sé que con mucha plata uno vale mucho más. Aprendí que en esta vida hay que llorar si otros lloran, y si la murga se ríe uno se debe reír, no pensar ni equivocado para que si igual se vive, y además corres el riesgo que te bauticen. Señores, aplauso para el expositor. Qué bueno. Exposición. Yo sugiero, para que no tenga interrupciones, la exposición de Mario Rossi,
cortar porque queda nada más que 1 minuto y medio y nos volvemos a reencontrar para escucharlo a Mario. Después de toda la exposición del Turi está grabada, después la edito y se la subo a YouTube como hice con las anteriores. ¿Ok? Sí. Nos desconectamos y nos volvemos a conectar para escucharlo a Mario Rossi.